Bendición, transmitiendo en vivo, en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca. En esta ocasión tenemos un compartir en debate con el señor apologista evangélico, conocido como cristiano evangélico, sobre el tema como aparece ahí, fe versus fe más obras. Hemos establecido unos tiempos que ahorita lo vamos a hacer. Esto vamos entonces a tener un minuto de presentación. Gracias a las personas que se van a ir conectando video público que lo pueden también compartir en sus diferentes plataformas y también nuestro hermano y amigo cristiano evangélico también lo puede hacer. Entonces, no siendo más, vamos entonces a darle paso para que nuestro hermano también se presente. Adelante, cristiano evangélico. Muchas gracias, hermano. Bueno, pues mi nombre en sí es Carlos Córdoba. Soy de la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Soy cristiano evangélico del movimiento pentecostal. Soy pentecostal. Y pues espero que este compartir sea de gran edificación para cada uno de ustedes. Saludos al hermano Arnold Portillo, que ahí está. Y pues muchas gracias, hermano Guido Rojas, por invitarme. Y pues le mando un saludo y un abrazo desde aquí de México. No se escucha, se está trabando mucho el audio, yo creo. Ya se quedó congelado allí. Se conecte. Dice que tengo problemas de internet en mi... ¿Sí me estás escuchando bien? Ahorita ¿Me sí, pero hace escuchas? rato no. Ahorita hace rato sí lo escuché, Sí, sí, es pero que ya otra vez no lo vuelvo a escuchar. Se quedó congelado. apagas tu cámara para tener mejor conexión. Ahí está. Sí, no, pero por ahora sí, por ahora sí, sí podemos tener las cámaras prendidas y entonces vamos primero a dar el formato para, aquí voy a mirar a ver, sí, para mirar que, bien, bien, no, pero cristiano evangélico, por ahora sí puedas prender la cámara, por favor, ahora sí, bueno, simplemente para que nos conozcan la presentación, ahora yo como vamos entonces a mirar a ver, eh, saludos a nuestro amigo Claudio Rocha, gracias por estar acá. Bendiciones también a Denis Valguero y también a Donis Rodríguez también, que creo que también está por acá. Y bueno, a todas las personas que se van a ir conectando, gracias por estar en este compartir sobre un debate bíblico, fe versus fe más obras. Cada uno va a presentar entonces su postura, la mía desde el plano católico y pues nuestro hermano y amigo Carlos Córdoba desde el punto de vista pentecostal o evangélico. Establecimos tiempos de 20 minutos de exposición y 20 minutos de refutación y refuerzo. Si quieres, también podemos hacer 5 minutos de conclusión, si te parece bien, Carlos. Podemos hacer también Sí, 5 está bien. minutos como de redondeo también y ya no vamos a tener moderador, vamos a tener cronómetro para pues medir los tiempos que aquí la tengo ya está ahí programado. Bueno, entonces, como nuestro amigo Carlos me invitó, entonces él va a empezar y lo vamos a escuchar
muy atentamente. Bendiciones también a nuestro hermano Renato Roncal y a David LDU y a todas las personas que van conectando. Si quieren pueden compartirlo en este momento que estamos en vivo. Mi persona es de Palmira y nuestro hermano desde Hermosillas, México, yo desde Colombia, entonces pueden también compartirlo también en sus diferentes plataformas de YouTube, de Facebook y demás. Bien, entonces, sin más por el momento, vamos entonces a escuchar atentamente a nuestro hermano y amigo Carlos Córdoba. Mientras tanto, pues yo voy a apagar mi cámara para que no vamos a tener problemas de conexión. Vamos, entonces voy a apagar la cámara y, perdón, voy a desactivar mi cámara. A ver, ¿dónde está? Ahí está ya. Y voy a mostrar el cronómetro y cuando él me diga, yo también empezamos y apago también mi micrófono. Tú me dirás, vamos a mostrar el cronómetro, tú me dices cuándo quieres empezar. Ok, ya está bien. Listo. Ok, muy bien. Bueno, mi postura es que la salvación o la justificación se recibe solo por la fe. Más que nada tenemos que ver o estudiar cuál es el concepto de fe. Los conceptos de fe son seguridad, creer, creer. Seguridad, creer, también es confianza y también es obediencia. ¿En qué me basé en esto? En las concordancias de que vienen en la Biblia Reina Valera lo último. En ese capítulo es donde yo me basé, donde yo leí el concepto de fe. Bíblicamente también podemos ver que la fe, conforme a Hebreos capítulo 11, verso 1, dice que fue la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, tener confianza en que lo que no vemos un día nos va a ser dado. Otra de las cosas, podemos ver que en las escrituras viene que la fe nos sirve de mucho, de mucho. Vemos que sirve para sanación, vemos que sirve para salvación, vemos que sirve también para expulsar demonios. El Señor Jesucristo dijo, estas señales seguirán a los que creen, al decir a los que creen en quién, en Jesucristo. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Vemos claramente que ese es el actuar de la fe. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él nos enseñó que anduviéramos por fe. Pablo dijo que no andamos por vista, sino por fe. ¿Por fe en quién? En Jesucristo. Voy a aclarar algo. Nosotros no estamos en contra de las buenas obras. Se los voy aclarando. Pero estas surgen después de qué? De que hayamos sido justificados. O sea, las buenas obras del cristiano es las que surgen después de recibir ¿qué? La justificación. O sea, de haber recibido la salvación. Vemos que la palabra de Dios también nos enseña cómo la salvación se obtiene por la fe. O sea, de creer, creer en Dios, pero creer de una manera sincera, honesta, que Dios sepa que tú estás presto o que Dios sepa que tú estás creyendo verdaderamente en Él. Por ejemplo, vámonos al libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31. ¿Qué les dijo el carcelero a Pedro y a Silas? Señores varones, ¿qué debo hacer yo para poder ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Vemos claramente que los apóstoles le enseñaron que tenía que creer. ¿Para qué? Para ser salvo. Creer para ser salvo, para haber recibido la salvación. Repito, nosotros no estamos en contra de las buenas obras, pero estas surgen después. Las obras del cristiano surgen después de haber recibido ¿qué? La salvación o la justificación, tal y como pasó con este hombre, con este carcelero. Creyó y cuando creyó, esa fe generó una obra,
que viene siendo el bautismo. También podemos ver que, por ejemplo, el eunuco, el eunuco le dijo a Felipe, qué tengo que hacer yo para ser bautizado? Felipe le dijo, cree. Si verdaderamente crees que Jesús es el Hijo de Dios, bien puedes. ¿Y qué dijo el eunuco? Creo. Pues yo creo, le dijo. Inmediatamente, ¿qué dice? Que mandó a parar el carro, descendieron al agua Felipe y el eunuco y le bautizó. Claramente vemos que el eunuco primero tuvo que creer para después ¿qué? Ser bautizado. Otra de las cosas, la misma escritura dice en Juan capítulo 1, verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dijo a todos los que creen, o sea, a todos los que tienen fe, y a los que le recibieron son a los que les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si se dan cuenta, el Señor, ¿qué es lo que nos pide? Creer. Creer únicamente nos pide creer. ¿Para qué? Para ser hechos hijos de Dios. Una vez que nosotros seamos hechos hijos de Dios, créanme que esa fe cristiana va a producir las buenas obras del cristianismo. También, por ejemplo, en el caso de Zaqueo, cuando Zaqueo subió al sicomoro, ¿qué le dijo el Señor? Zaqueo, bájate de allí. ¿Por qué? Porque voy a tu casa, voy a ir. Inmediatamente Zaqueo descendió y Jesús le dijo, la salvación ha llegado a esta casa. Ojo, la salvación ha llegado a esta casa, puesto que él también es hijo de Abraham. Tenemos que tomar en cuenta que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Zaqueo creyó, por algo subió al sicomoro para ver a quién, al Señor Jesús que estaba pasando por allí. Y el Señor Jesús le dijo, desciende, porque la salvación ha llegado a esta casa. Y una vez que este hombre recibió a Jesús, creyó en él, ¿qué pasó? Generó una obra que era que darle, o sea, repartir sus bienes a las demás personas. Claramente lo vemos. Lo estoy parafraseando, ahorita no me acuerdo muy bien cómo dice el pasaje, pero lo estoy parafraseando. Si aún vamos directamente a la palabra de Dios, en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 9, dice, el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. Dice que el fin de la fe es la salvación de nuestras almas. No dice que el fin de la fe más obras es la salvación de nuestras almas. No, únicamente se menciona la fe. Claramente, la fe es la única que se menciona dentro del Nuevo Testamento. Vemos que también se mencionan las obras de la ley. De seguro el hermano Guido Rojas se va a ir a Mateo 25. Pero en Mateo 25 están ¿quién? Los que obedecieron a Dios y los que no le obedecieron. ¿Quiénes son? Hace rato dije que la fe, la obediencia es uno de los conceptos de la fe. Están los que obedecieron y los que no obedecieron en Mateo 25. Claramente los que obedecieron es porque tenían su fe en Cristo Jesús. Los otros, puede ser que nomás hayan pasado, sí, creo en Dios, pero lo hayan dejado hasta allí. Sin embargo, no tenían una fe verdadera en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque aún, y yo me incluyo también, yo también me incluyo, que aún nosotros conociendo la palabra de Dios, a veces hasta dudamos de Dios. A veces dudamos tanto del Señor. Yo la verdad, en serio, sí, a veces sí pasan dudas por mí. Por ejemplo, en una ocasión,
Yo hice un examen para entrar a la carrera, a estudiar una profesión, y yo no había quedado. A las 2 semanas dijeron, ¿sabes qué? Ve a ver, ve a ver si quedaste, aunque sea en el rezago de alumnos que agarraron. Y es el caso que yo fui a asomarme. Yo sí dije, es que seguro no quedé, pero voy a ver. Y es el caso que fui a ver. Y cuando fui, ahí estaba yo inscrito dentro de la profesión que yo quería estudiar. Vemos cómo Dios hizo la obra y vemos que cómo Dios hizo ¿qué? La obra. Tal vez yo no tuve fe, pero mi familia sí puso su fe en Cristo Jesús. Y entonces yo allí creí y dije, Señor, verdaderamente, a pesar de cómo soy, tú me diste la oportunidad de estudiar esta profesión. Porque muchos tal vez dicen, este ha de ser un ignorante, pero no, o sea, yo tengo una profesión, lo digo con mucho respeto. Entonces, regresando otra vez al tema, la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 7, versículo 12, cambiado el sacerdocio, es necesario el cambio de ley. ¿Cuál ley se cambió? La ley de Moisés por la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley de la fe. Para eso voy a ir. ¿Cómo podemos saber esto? Vamos a irnos a Romanos, capítulo, capítulo 3, verso 27, donde dice, ¿dónde pues está la jactancia que es excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ojo, cuidado aquí. Se cambió la ley de Moisés por la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? La ley de la fe. Porque Él nos mandó a creer en Él. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 31, que si guardamos sus mandamientos, seremos verdaderamente sus discípulos. Allí nuevamente está hablando de fe. ¿Por qué? Porque está hablando de obediencia, de obedecer la palabra del Señor. La palabra de Dios también dice en Romanos capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Ojo, en el Evangelio porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. No dice que se revela por fe más obras. Jamás dice que se revela por fe más obras. Únicamente menciona la fe. Después dice, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vemos claramente que el Señor indica aquí que el justo va a vivir por la fe, no va a vivir por la fe más obras, como hace rato mencioné, primera de Pedro capítulo 1, versículo 9, que el fin de la fe es la salvación de nuestras almas. Únicamente se menciona la fe allí. Ahora vamos a irnos a la misma escritura. Dice, aquí nuevamente la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, versículo 11 dice, y porque por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, vuelve a decir aquí la palabra de Dios. Nuevamente vuelve a decir que el justo por la fe vivirá. Repito, no dice fe más obras, sino por la fe. Lo único que se me está mencionando allí es que la fe es lo único que se está mencionando. También vamos a irnos a la palabra de Dios en, en Hebreos capítulo 10, versículos 37 y 38. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Nuevamente la escritura vuelve a decir que el justo vivirá
por fe, no por fe más obras. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Si retrocede, no agradará a mi alma. ¿Quiénes son los que retroceden? Los que decaen en la fe. Los que decaen su fe, los que dejan caer su fe, esos son los que vuelven atrás, los que retroceden. Por eso dice el Señor, no agradará a mi alma. Nuevamente repito, no agradará a mi alma. Porque el que retrocede es aquel que su fe desmayó, cayó. ¿Ok? También vemos claramente, ¿verdad? Voy a hacer esta aclaración. Repito nuevamente, nosotros no estamos en contra de las buenas obras, pero la fe es la que produce las buenas obras, las buenas obras del cristianismo, una vez que nosotros hayamos recibido al Señor Jesús en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando se dice que le fue contado por justicia, porque fue contado por justo. Dice la palabra de Dios aún en Romanos, para que vean que por las obras no se justifica a uno para con Dios. Vámonos a ir a Romanos, capítulo 4, versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, ahí dice que fue justificado por las obras, pero dice, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si no tiene, si fue justificado por las obras y no tiene de qué gloriarse para con Dios, entonces ¿para quién se tiene que gloriar? Para los hombres. Miren, con las obras, ¿es para qué? Para quedar justificado ante los hombres, para que los hombres vean que nuestra fe verdadera es cristiana, para que vean que nuestra fe es verdadera, es una fe cristiana, y así ellos se acerquen al camino del Señor Jesús, para que ellos sean justificados también por la fe, así como una vez nosotros fuimos justificados por la fe en Cristo Jesús. Repito nuevamente, por las obras nos justificamos, pero no para con Dios, sino para con los hombres, para que ellos terminen por creer que nuestra fe cristiana es verdadera. Más, por la fe en Cristo Jesús, por el hecho de haber creído, nosotros quedamos justificados ante Dios. ¿Ok? De seguro el hermano Guido Rojas se va a ir también a Mateo 7:21, pero Mateo 7:21 lo va a si él usa Mateo 7:21 se va a dar un balazo en el pie. ¿Por qué se va a dar un balazo en el pie? Porque en Mateo 7:21 se habla de personas que aún hicieron buenas obras y se condenaron. Por eso que le recomiendo, hermano, no utilice ese versículo, porque habla de personas que, aunque hicieron buenas obras, aunque hicieron buenas obras, se condenaron. Entonces, ¿quiénes son aquellos que van a heredar el reino de los cielos? El que hace la voluntad del Padre, el que vive en obediencia, el que vive en fe. Bueno, con esto termino mi exposición. Adelante. Listo. Vamos entonces, gracias, a parar el cronómetro y a reanudarlo. Pues se te fueron casi 18 minutos, casi 2 minutos antes de lo que habíamos establecido, pero bueno, ese es tu tiempo. Lo puede cada uno distribuir de la manera que quiera. En este momento damos saludos a las personas que se van a ir conectando. Tenemos 21 personas. Está nuestro hermano Renato Roncal, bendiciones. Todos los comentarios son bien recibidos siempre y cuando pues se hagan con respeto para el lado católico y el lado evangélico, porque esa debe ser el sello característico de los cristianos. También saludos y bendiciones a José Luis, a Taide Orozco también. Aquí está nuestro hermano y amigo también Arnold Portilla, gracias por estar acá. Esteban Ortega también,
Donis Rodríguez, gracias. ¿Quién más está por acá? Bueno, esas son las personas que están. Jorge Colman también, Centinela Católico también, y ya los otros ya lo habíamos hablado, David LDV, ¿quién más? Dori Rodríguez, también gracias a Claudio Rocha, que siempre está pendiente de estos compartir. Bueno, esas son las personas que en este momento están conectadas en este diálogo que estamos teniendo. Un diálogo más o menos es un compartir que estamos teniendo con nuestro hermano y amigo Carlos Córdoba, que expuso pues con su convicción y con mucho respeto y educación, que eso se le acredita ahí. Entonces vamos al tiempo mío, que son también 20 minutos de exposición. Voy a mostrar entonces el cronómetro, lo voy a también mostrar cuando falten 5 minutos y ya después cuando falte un minuto. Yo aquí lo tengo. Si también nuestro hermano y amigo Carlos también lo quiere contabilizar internamente, no hay ningún problema. Bueno, ahí está. Permítame, ahí está. Entonces vamos a reiniciar y empiezo. Bien, ahí entonces empieza a contar. Bueno, a ver, el tema de la fe y las obras es importante, pues desde el punto de vista, son ante todo posiciones teológicas que tiene la Iglesia Católica, que a veces se diferencian un poco de la posición que tienen las iglesias evangélicas en general. Lo único con lo cual yo hablar de la fe es, hay muchos pasajes donde se habla también de la fe y su eficacia también en el plan de la salvación. Lo que sí no podemos tener en cuenta, que eso sí no es bíblico, es creer que solamente aparece el término sola fe. Ese sí, eso sí ya es una añadidura que después en la Reforma Protestante que se le atribuye, se le acuña a Martín Lutero. Eso sí, o sea, hay epístolas de Pablo que hablan en algunas sobre el tema de la fe, es palabra de Dios, tiene la inerrancia del Espíritu Santo, solamente que quería clarificar que cuando se agrega el término sola, eso sí ya no es bíblico, sino que eso ya es, como decíamos, una añadidura para darle pues un refuerzo o un soporte a esta idea teológica. Pero en el tema de la fe es muy variado, o sea, no podemos decir que en los 27 libros del Nuevo Testamento que corresponden a 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, 16, 14 cartas que se le atribuyen a Pablo, incluyendo la carta de los Hebreos, 3 de Juan, 2 de Pedro, la de Santiago, Judas y el Apocalipsis. No se puede decir que unánimemente en todos estos 27 libros del canon neotestamentario aparece solamente que nos salvamos solo por la fe. Hay muchos otros parámetros también. Al fin y al cabo es un regalo que viene de Dios por el cual también podemos ser salvos. El bautismo también salva, la gracia de Dios salva, el nombre e invocar el nombre de Jesucristo salva y las obras también salvan. Vamos entonces a mirar un poco ese panorama bíblico al respecto. Utilizo siempre Biblias en físico. En este momento tengo la Biblia de Estudio Oral, es una Biblia de Estudio Evangélica de la Reina Valera del año 1960. Vamos entonces también a analizar algunos parámetros porque no encuentro en Jesucristo, porque al fin y al cabo veo yo que sobre todo esta línea teológica de nuestros hermanos evangélicos es muy paulina, pero al fin y al cabo Pablo es un apóstol, pero el maestro principal, el Moisés mayor, el apóstol de apóstoles es Jesucristo. Y a mí me salva son las sentencias de Jesucristo. A mí me salva es lo que Jesucristo a mí me diga, también especialmente, sobre todo en los evangelios, porque el término evangelio quiere decir la buena noticia. Los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, pues que son hechos por 2 apóstoles directos, que son Mateo, que estuvo con Jesucristo 3 años, el apóstol Juan, que es conocido como el discípulo amado, y 2 discípulos inmediatos de los apóstoles, en este caso Marcos, que fue discípulo y compañero de Pedro, y Lucas, que fue también discípulo y compañero del apóstol Pablo. Por lo tanto, me voy a basar en primer lugar en lo que dice en los evangelios y después también lo haré en la segunda parte en la doctrina paulina. Para el contexto histórico, cultural y religioso de aquel entonces, los que eran considerados como los anahuinos, o sea, los pobres de Yahvé, eran vistos en ese mismo ambiente, correspondían a las viudas, a los huérfanos y también a los extranjeros, a los paganos que eran conocidos como los goín o los de las otras naciones. Y vamos a mirar primero sobre el término fe y después sobre el término
obras en lo que es la cátedra o las enseñanzas de Jesucristo que encontramos, como decíamos, en estos 4 primeros libros sagrados que corresponden pues a lo que conocemos nosotros como el Nuevo Testamento o la Nueva Alianza, que también es importante mirarlo también desde la exégesis bíblica, que nos daría respuesta también a lo que es estudiar la palabra de Dios, claro, pidiendo siempre la iluminación del Espíritu Santo. Vamos a ver lo que sucedió como dice, en el libro de Mateo, en el capítulo 15, versículo del 21 al 28, que es el encuentro de Jesucristo con una mujer cananea, una mujer que no era parte de la alianza, no era parte pues del pueblo de Israel, pero sabemos que Jesucristo ha venido para traernos la salvación eterna. Por eso la catolicidad de su iglesia ya no es solamente para los judíos, sino que también va a abarcar también a los samaritanos y a los gentiles y demás, teniendo en cuenta que la mujer era vista como casi tenía el mismo valor que un esclavo, o los animales o las propiedades. Esa era la visión de aquel entonces. Y más una mujer cananea. Se le acerca a Jesús con una petición muy especial que encontramos en la Biblia, como estamos diciendo, Biblia de Estudio Ryle, versión Reina Valera del año 1960, en el versículo del 21 al 28 de Mateo capítulo 15, como aparece ahí. Dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, nos da el ambiente geográfico, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David. Y esto es muy interesante porque reconoce con Jesucristo 2 títulos, el título de Señor Kyrios, y también el apelativo hijo de David hacía referencia a su mesianismo, algo que era muy propio de lo que era pues el mismo contexto judío, de la esperanza pues de ese Mesías, de ese ungido. Ahora, el que una mujer que fuera extranjera reconociera a Jesucristo también como el hijo de David, era ya una señal muy significativa que hace mención el mismo Evangelio de Mateo. Dice: ten misericordia de mí. Ahora, vamos a mirar a ver qué es lo que le pide. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, perdón, pues da voces tras nosotros. O sea, era como muy molesto para los apóstoles el tener a esta mujer insistiendo en que Jesucristo le llamara, tuviera atención hacia ella. Él respondió, le dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque la salvación viene de los judíos, de ahí las patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y todas las alianzas que encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces ella vino y se postró, siempre en señal de reverencia, de inclinación ante un ser superior, es el término proscuneo en griego, ante él diciéndolo: Señor, otra vez, socorredme. Respondió él y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, teniendo en cuenta que el término perro en aquel entonces para los judíos significaba, claro, los perros eran las naciones de las personas de las naciones extranjeras. No había un apelativo más ofensivo para un pagano que se le dijera perro, como no había también algo despectivo también para un judío que se le comparara con un cerdo, o también si era un judío con un samaritano, como también lo hicieron con Jesucristo. Eso es interesante analizar ese ambiente histórico. Dice en el versículo 27, y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Entonces respondió Jesús: oh mujer, mire bien, grande es tu fe, hágase conmigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. O sea, si vamos a mirar bíblicamente, para hacer un panorama general, el término fe no es solamente en señal de salvación. El término fe en este pasaje bíblico es en señal de sanación. O sea, no podemos hacer solamente una sola palabra, hacer una sola doctrina y querer que por eso solamente se menciona en algunos pasajes, sobre todo de doctrina paulina, que el término fe relacionado con salvación sea solamente exclusivamente en esa misma línea de orden teológico, y no es así. Hay otro también pasaje también que tiene que ver en esa misma línea, esta vez con un centurión romano que es muy conocido, el encuentro de Jesús con este funcionario que era pues un capitán romano de alta jerarquía, un capitán, o sea, una persona que era en la línea de mando de los romanos que en ese momento pues oprimían al pueblo de Israel, de las muchas naciones que anteriormente también habían oprimido. Era pueblo politeísta, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, dijo Jesús en una ocasión. En el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, en el versículo 1 y 10 también encontramos un pasaje muy significativo que tiene esa misma línea.
Dice así la palabra de Dios, aquí está, vamos a colocar también la cita bíblica. Después de que hubo terminado toda su palabra, al pueblo que lo oía, entró en Capernaum, porque esa era la sede del gobierno administrativo romano, donde había un fortín romano, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos, rogándoles que viniesen y sanaran a su siervo. Tenía una muy buena relación con los judíos, algo que era completamente inusual. De hecho, los mismos ancianos eran los encargados de la sinagoga, o sea, eran personas que lideraban también la comunidad. O sea, él se basa en estas personas para que, ¿qué? Para que intercedan con él ante Jesucristo, reconociendo también el mesianismo de él y su poder taumaturgo, que viene del griego taumación, que quiere decir el que hace milagros. Lo mismo que veíamos con la mujer sirofenicia o cananea. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación, o sea, la nación de Israel, y nos edificó una sinagoga, o sea, un lugar de culto para los judíos. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a uno de sus amigos diciéndole, mire bien, porque también conocí ese mismo contexto que estamos hablando también de la mujer cananea. Ella mismo sabía que pues una mujer extranjera, posiblemente Jesucristo no le hiciera caso. Aquí también vemos la misma posición. Aunque este centurión romano era un hombre justo, era un hombre bueno, él no sabía, él no puede excluir esa misma costumbre que había también de acuerdo a las mismas leyes mosaicas, que un judío no podía entrar en la casa de un pagano porque se contaminaba. Esa era la norma de aquel entonces. Y vemos eso en aquí, en este contexto, porque cuando Jesucristo ya se acercaba a la casa de este dignatario militar romano, dice, acercándose, el centurión envió a uno de sus amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, a otro ve y viene, y a mi siervo hace esto y yo hice. Al oír esto Jesús que se maravilló de la fe de este centurión que tenía en Jesucristo, a pesar de que no era judío, a pesar de que no era un circunciso, o sea, un prosélito, porque habían paganos, simplemente era un simpatizante. No nos dice que también, porque los prosélitos también hacían parte de la nación de Israel y están obligados a cumplir todas las leyes mosaicas, como el sabbat, las peregrinaciones, la Pascua y demás. En este caso no es así, pero vemos que era un hombre de una fe muy recta, que incluso había hecho una obra anterior, que en este caso era la construcción de una sinagoga. Ahora, ¿cómo responde Jesús ante esta petición de una persona que era pues de una alta dignidad y que era todo lo contrario del orgullo y la soberbia que debían de ser pues muchos de estos soldados romanos? Al oír esto, Jesús se maravilló de él, volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado que otra vez tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados ya hallaron sano al siervo que había estado enfermo. O sea, volvemos otra vez a repetir. El término fe se utiliza aquí en las Sagradas Escrituras con un contexto completamente diferente. En este caso es solamente salvación. No estamos hablando exclusivamente de salvación, sino en un sentido también material, en un sentido temporal. En un caso a una mujer extranjera, en este caso a un centurión romano. Pero también en ese mismo contexto, lo que eran los anahuí o los pobres de Yahvé, también está lo que es el ciego de Jericó, que aparece en el libro de Marcos, también uno de los evangelios sinópticos. Encontramos en el libro de Marcos, en el capítulo 10, verso del 46 al 52, otro pasaje también en esa misma línea de lo que estamos hablando. 46 al 52 de Marcos, dice así también la palabra de Dios, el ciego Bartimeo. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó y sus discípulos una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces a decir, Jesús, lo mismo que veíamos de la mujer cananea, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, misericordia, o sea, la miseria que hay en cada ser humano. Muchos le reprendían para que se callara, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose mandó a llamar y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama el maestro. Entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús y le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Aquí esto, vemos el mismo ambiente, ¿no? Una mujer
que tenía una hija endemoniada, un centurión romano que tenía un criado enfermo, en este caso un ciego, y dice el versículo 52, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y siguió a Jesús en su camino. Nunca le dije a Jesús Cristo, no, tengan fe, porque si ustedes tienen fe en mí, van a obtener solamente la salvación eterna, solamente con fe en relación a la salvación eterna. No, aquí vemos que el término fe de estas tres personas están relacionados intrínsecamente con lo que era una sanación en un estado temporal, porque de todas maneras los tres tendrían que morir unos años después. Entonces, vamos a ver. Ahora, ¿qué podemos decir también de lo que son las buenas obras? Hay también dos ejemplos que son también muy significativos para darle un contexto pues este compartir bíblico. El primero se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, verso del 25 al 37, Lucas 10 del 25 al 37, que es la parábola del buen samaritano. Muy importante, muy significativa también esa línea. He aquí un intérprete de la ley, o sea, un escriba, un fariseo, alguien que conocía pues la ley mosaica en su totalidad, el Pentateuco, se levantó y dijo para probarlo, maestro, o sea, rabí, ¿qué cosa debo hacer para heredar la vida eterna? Este es más significativo porque estamos ahora aquí hablando ya de vida eterna. Vamos a ver qué contesta Jesucristo en relación a lo que es la vida eterna. ¿Cómo se obtiene la vida eterna? Eso es importante, este panorama exegético. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, que era la Shema, que era el el credo de fe de los judíos, y con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Le dijo, bien, ha respondido, haz esto y vivirás. O sea, la ley de los judíos se resumía en dos cosas. En amar a Dios sobre todas las cosas, pero al fin y al cabo a Dios se ama solamente con espíritu, ¿no? Porque al fin y al cabo es un ser etéreo, es un ser superior a nosotros. Pero al prójimo, ¿cómo se debe amar? Porque van intrínsecamente ligados a los Dios. ¿Para qué? Para buscar lo que todos anhelamos, que es la salvación eterna, que era lo que le estaba preguntando este escriba a Jesucristo. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? O sea, ¿quién es la persona más cercana? O sea, Jesucristo le dijo, ¿usted tiene fe? O sea, si tiene fe, entonces tiene que hacer buenas obras. No, aquí no estamos hablando, en ninguna parte se menciona que tenga que tener fe. Estamos hablando de qué era la ley mosaica, en qué se resumía y qué se puede tener para la vida eterna. Respondió Jesús y le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones. Ahí está todo el pasaje. Lo voy a parafrasear porque me queda poco tiempo. Viene un sacerdote que venía de su oficio de los sacrificios en el templo. Pasa también un levita, que eran pues la jerarquía eclesiástica o la jerarquía de aquel entonces. Pasan de largo, pero viene el samaritano, que era enemigo de los judíos, lo recoge, lo asiste, lo lleva a una hospedería, paga porque lo atiendan, y al final de todas estas cosas, interesante porque Jesucristo sabía muy bien cómo los escribas no querían a los fariseos. Dice también, ya para ir finalizando, dice en el versículo 36, Jesucristo le devuelve la pregunta porque al final causarán diálogos entre rabinos. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién es el prójimo? De pronto el sacerdote, que tendría mucha fe, conocía mucho la ley de Moisés, el levita, que también tendría mucha fe, conocía la ley de Moisés y ayudaba en los sacrificios, o el samaritano, que estaba lejos del servicio, lejos también del templo, lejos también de las festividades judías, porque los samaritanos no iban a Jerusalén para esas grandes fiestas. Dice el versículo 37, él le dijo, sin atreverse a decir que era el samaritano, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y tú haz lo mismo. O sea, ¿cómo se obtiene la vida eterna? En este pasaje Jesucristo nos dice, en el amor al prójimo, sin importar si es nuestro enemigo, sin importar pues las mismas dificultades que podemos tener, en este caso de orden social, de orden religioso y demás. Ahora, hay un pasaje también mucho más significativo que tiene que ver ya escatológicamente hablando, que también aparece en el mismo Evangelio de Lucas. Pues me parece que es más porque ya vamos a hablar de lo que es la vida eterna, que es también el rico de Pulón y el pobre Lázaro, que para muchos no es una parábola, sino que es un acontecimiento histórico, porque es la única vez que se menciona también a nombres propios. Está en Apocalipsis, está en Lucas capítulo 16, perdón, bueno, ahí se me fue, me disculpan ahí, bueno, no, aquí está, Lucas 16, versículo, Lucas 16, versículo del 19 al
31, dice así la palabra de Dios, Lucas 16, de el 19 al 31, dice así. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Había caído cada día hacía banquetes con esplendez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Ansiaba saciarse las migajas que le caían en la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. O sea, más deprimente no puede ser. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormento, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de mi dedo en agua y me refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en esta tierra y de consolación, tú en este momento estás atormentado. Además de todo esto, hay una gran cisma puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí para vosotros no pueden, ni allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo también 5 hermanos, para que testifiquen al fin de que no vengan aquí a este lugar de tormento. Abraham le dijo: Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos entre los muertos, se arrepintieran. Más Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y aún a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Bien, ahí está entonces 20 minutos exactos. Este es mi primer tiempo de exposición. Vamos entonces a darle vuelta, a parar el cronómetro, a darle otra vez vuelta y a darle entonces la oportunidad de que nuestro hermano y amigo Carlos Córdoba haga su segunda intervención, que lo puedo utilizar a manera de réplica o a manera de refuerzo. También quedamos que iba a ser 20 minutos, aunque no he vuelto a tener problemas de conexión, pero de todas maneras voy a desactivar mi cámara para que sea así, tener no vamos a tener problemas de conexión. Ahí pago mi cámara y le digo a nuestro amigo Carlos Córdoba si está ya listo para empezar a contarle su cronómetro. Adelante, adelante. Bien, ahí entonces vamos bueno, entonces vamos a activar ahí otra vez el cronómetro, otra vez 20 minutos, te lo pongo faltando 15 minutos y después también faltando 1 minuto. Sí, está bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno, para empezar, yo en mi exposición dije que la fe sí es para justificar, pero que también es para qué, para echar fuera demonios, para expulsar, para sanar enfermos, y para eso me basé yo en Marcos capítulo 16. Marcos 16, Marcos 16, 16. En ese verso me basé para decir que por la fe se expulsan demonios, se sanan enfermos, se recibe la salvación. Y pueden retroceder el video, ahí van a ver que en mi exposición dije eso. Otra de las cosas, bueno, el hermano Guido Rojas dice que la mujer cananea, Dios no... Bueno, lo de la mujer cananea, primeramente, sí es cierto que Dios le dijo: yo vengo a los hijos de Israel. Sí, o sea, sí lo reconocemos. Pero hay que saber bien que Dios también nos pone obras, nos pone pruebas a nosotros. Esta mujer, a pesar de haber escuchado esas palabras de Jesús, ella siguió creyendo y le dijo: Señor, pero aún hasta los perros comen la migaja de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es por eso que el Señor le dijo: grande es tu fe. Hay que recordar que el Señor Jesucristo mismo sabía que ya venía a morir por nosotros, no nada más por los judíos, sino por todos. Y aún Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuidado, para que todo aquel que en él cree, o sea, para todo aquel que tiene fe en él, no se pierda, sino que vaya a la vida eterna, es lo que quiere decir. Creer es fe, ¿ok? Me voy rápidamente con lo de Lázaro.
Allí el Señor Jesús contó esa parábola en señal de que, aguas, tenemos que analizar bien el punto. Hizo esa parábola para señalar que difícilmente un rico puede entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque un rico, desgraciadamente, y lo digo así, desgraciadamente, pone su fe en el dinero. Su vista está en el puro dinero. Su vista no está en Dios. Para esa persona, su Dios es el dinero. ¿Por qué creen que la gente quiere comprar todo con dinero muchas veces? Porque pone su confianza en el dinero en vez de poner su confianza en Dios. Dice la palabra de Dios en los evangelios, no me acuerdo la cita, pero dice la escritura, ¿de qué le vale al hombre alcanzar todo el mundo, si su alma la está perdiendo? ¿Y por qué la pierde? Por no creer en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Vámonos también a la historia de Lázaro. Cuando, a ver, lo voy a buscar en la Biblia, creo que está en el libro de San Juan. Ah, ah, eh, sí, aquí está. Nuevamente vemos la palabra de Dios que dice en Juan capítulo 11, versículo 38 en adelante. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ojo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Nuevamente podemos ver que aquí está hablando de fe, que si tenemos fe podemos ver la gloria de Dios, o sea, el poder de Dios. ¿Para qué? Como lo dije anteriormente de mi exposición, para sanar enfermos, expulsar demonios. Pero ahí viene lo más emocionante. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y yo sabía que, yo sabía que desde siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado, para que crean que tú me has enviado, para que tengan fe en que el Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo y que nosotros creamos en Él para que tengamos vida en Él. Eso mismo dice la Escritura en otro pasaje, que tengamos vida ¿en quién? En su Hijo Jesucristo. Eso lo dice en Juan, creo que es primera de Juan capítulo 5, versículo 20, donde dice que Dios envió a su Hijo para que tengamos vida en Él. Estoy parafraseando porque el tiempo es muy poco, entonces tengo que seguirle aquí. Otra, más atrasito, dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y al que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿De qué nos está hablando hoy el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo nos está hablando que si creemos, viviremos para vida eterna. Eso es lo que está diciendo nos quiere decir nuestro Señor Jesucristo. Porque más abajo dice, y todo aquel que vive y cree en mí, o sea, el que tiene fe en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Nuevamente el Señor Jesucristo vuelve a decir, si creemos en esto, en las palabras que Él nos da, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es vida, vida eterna. La palabra de Dios dice en Juan 6:63, la carne de nada aprovecha, pero el espíritu da vida. Ojo, el espíritu da vida. Y mis palabras, dice Jesús, son espíritu y dan vida. Pedro le dijo,
El apóstol Pedro le dijo: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Por qué? Porque Jesús es el Verbo encarnado. Jesús es la palabra encarnada. Y nosotros tenemos que poner nuestra fe en esa palabra para obtener vida eterna. Agua. Tal vez el hermano Guido Rojas, ¿verdad? En su tiempo de refutación se vaya directo a este pasaje del joven que fue con Jesús y que le dijo: Señor, algo así le dijo: Señor, ¿qué debo hacer yo para tener la vida eterna? Honrar a tu padre y a tu madre, no robarás. Y él empieza a decir los mandamientos del Señor y este joven le dice: Señor, yo lo he hecho, los guardo. Entonces le dijo el Señor: vende, o sea, o sea, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, le dijo. Y este muchacho se entristeció. Vemos claramente que allí el Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, más bien vemos claramente que este muchacho no puso su fe en Jesucristo porque no obedeció la palabra de él, no obedeció las palabras que Jesús le dijo. Repito nuevamente, tenemos que entender que la obediencia es uno de los conceptos de la fe en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. En mi exposición dije, 1 de Pedro capítulo 1, verso 9, que el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. Eso es lo que yo dije también. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, vamos a irnos a aquí, en Lucas capítulo 24, versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. ¿Quiénes tienen ese arrepentimiento y quiénes reciben ese perdón de pecados? Los que han puesto su fe en Jesucristo. Esos son los que reciben la salvación, los que plenamente han confiado en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice en San Juan, bueno, nuevamente lo voy a repetir, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La Escritura también nos enseña, ¿verdad?, que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees de todo corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si crees de todo corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Nuevamente aquí el Señor Jesucristo nos habla de la fe que debemos de tener en Él. La palabra de Dios también nos enseña, vámonos a Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe. No está diciendo que somos justificados por fe más obras. Nuevamente repito, nosotros no estamos en contra de las buenas obras, pero la fe genera esas buenas obras del cristiano. La palabra de Dios enseña que Abraham fue justificado por las obras, y tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si no se gloria para con Dios, entonces ¿para con quién? Nuestra fe queda acreditada, queda justificada cuando produce obras
y que la persona inconversa cree que nuestra fe es verdadera y se acerca a nuestros caminos. O sea, la persona que cree en la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Bueno, perdón, la persona que ve nuestras obras de verdaderos cristianos es, es como ellos llegan a creer en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque las buenas obras del cristiano nos justifican ante quién, ante esas personas, ante la persona inconversa, para que ella se acerque a Jesucristo. Mas por la fe somos justificados ante Dios, ante Jesucristo. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, es cierto, la palabra de Dios dice que Jesús viene a recompensar a cada uno según su obra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero por la fe, aguas, porque aquí, por las obras, vamos a recibir la recompensa. Más por la fe, vamos a recibir la salvación. Dependiendo las obras que haya generado tu fe, repito nuevamente, dependiendo las buenas obras que haya generado tu fe, es la recompensa que vas a recibir. Pero por esa fe que tuviste, vas a recibir la salvación, la vida eterna. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, verso 1. Vámonos a Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes son los que están conforme al Espíritu? ¿Quiénes son los que están conforme al Espíritu de Dios? Los que hemos creído en Él. Los que hemos creído en Él somos los que andamos conforme al Espíritu. Porque la palabra de Dios dice que Él envió su Espíritu. Dice la palabra de Dios en Gálatas 4, que Dios envió el Espíritu de su Hijo a nosotros, o sea, a nuestros corazones. ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Vámonos. Ahora nos vamos a ir de seguro, ¿verdad? El hermano Guido Rojas se va a querer ir a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, donde dice que la fe sin obras está muerta. Pero cuando decimos que la fe sin obras está muerta, es porque no existe una fe. No existe allí no existe la fe. Por ejemplo, los ateos que no tienen fe en Dios. ¿Qué pasa? La fe de ellos está muerta. Nuevamente vemos que allí la fe de estas personas está muerta. ¿Por qué? Porque no existe la fe en ellos. Ya que no creen en Dios, ya que no creen en Jesucristo. No creen que hubo un Mesías que vino para redimir a este mundo. La fe sin obras es muerta. ¿Por qué? Porque no existe la fe. Los demonios creen y tiemblan. Sí, efectivamente dice que los demonios creen y tiemblan. Pero la diferencia aquí es que los demonios no se arrepienten de hacer lo malo. Si a mí me dice el hermano Guido Rojas, ¿qué es mayor, la fe o el amor? Yo voy a decir que el amor. O sea, yo voy a decir que el amor, ¿por qué? Porque el amor viene de Dios. El amor viene de Dios. Porque Dios es el que hizo la obra. Ya Dios es el que hizo la obra. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, verso 6, que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dios es el que comenzó la obra para que nosotros tuviéramos fe en el amor de Él, en el amor de Dios. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Cuidado aquí, todo aquel que ama es nacido de Dios
y conoce a Dios. ¿Por qué aquel que ama? A ver, me están marcando, Deténgame el tiempo, hermano, porque me están marcando aquí. Me están marcando y esto tarda para cargar. Eh, Me están marcando. Oh, ok, perfecto. Adelante, hermano. Adelante. Bien. Nuevamente voy a repetir el texto porque me están marcando los grupos. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Cuidado. ¿Por qué conocemos a Dios? Porque hemos creído en Él. ¿Hemos creído en quién? En Dios. Es por eso que andamos en el amor de Dios, en el amor de Cristo, porque hemos creído en Él, en ese verdadero amor. ¿Cuándo qué? Cuando le aceptamos. Por eso cuando la persona cree en Jesucristo y lo acepta como su Señor y su Salvador, está en su primer amor. ¿Por qué? Porque empieza a experimentar lo que viene siendo el cristianismo. El que no ama, dice la Escritura, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Quién es el que no ama? Aquel que rechaza a Dios, aquel que hace a un lado el amor de Dios, aquel que menosprecia el amor de Dios y que no quiere poner su fe en Dios, en Jesucristo. Bueno, hasta aquí, hermano, para que continúe. Te quedan todavía 1 minuto y medio. ¿Lo quieres dejar ahí? Sí, Bien. Vamos entonces otra vez a reiniciar el tiempo. Bueno, okay. Bueno, entonces escuchamos otra vez la segunda intervención de nuestro hermano y amigo Carlos Córdoba, que utilizó pues este tiempo también para dar su exposición de acuerdo a lo que él mira sobre el tema de las Sagradas Escrituras, de este tema que estamos aquí compartiendo, más que un debate, yo lo veo más como un compartir de dos posiciones, debate fe versus fe más obra. En este momento hay 27 personas conectadas, gracias a las que están aquí. No olviden que pueden compartir este video, darle un me gusta para que así se pueda llegar a más personas. Inel Hernández, gracias. Claudín Alvarado, Gilberto Chávez, Santiago Aldana, Juan Alvarado también, gracias. Son las personas que veo en este momento que están aquí conectados. Tito Fare, y que están comentando. Bueno, María Romero también. Bueno, también veo, a ver a quién más hay por acá. Marco Lembar también, gracias por estar acá. No sé si había saludado a José Hernández, a Centinela Católico, a TV Mundial Ya, también, Víctor González, y también está Arnold Portilla, José Luis Ateide, bueno, y Renato Roncal. Ya las otras personas son las que había saludado inicialmente, Esteban Ortega, José Luis Ataide, bueno, a ver, Donis Rodríguez, Jorge Armando y David LDU. Bueno, ya hay también Claudio Rocha, que nunca falta, y demás. Gracias a todos por estar acá. Y vamos entonces a esta segunda parte, que es el tiempo mío de refutación o refuerzo. Vamos entonces a mostrar otra vez el cronómetro. Y para iniciar en este mismo, permítame, voy a tener acá y voy a iniciar. Ahí entonces empiezo. Bueno,
vimos cómo, bueno, cada uno expone, como le digo, con la Biblia se puede probar de todo. Yo vuelvo a repetir, también yo no, como decía nuestro hermano cristiano evangélico Carlos Córdoba, también no descarto lo de la fe. Evidentemente hay algunos pasajes donde se habla de la fe y en otros pues se habla de la gracia, del amor de Jesucristo y demás en términos de la salvación. Lo que yo estoy en contra es a veces esta estigmatización de acuerdo a la teología protestante que se ha generalizado, donde se habla de la sola fe, o sea, el término sola no aparece en ninguna parte y mucho menos, vuelvo a repetir, no hay teológicamente desde la Biblia en los 27 libros donde se diga que el único requisito para salvarnos es la fe. Di algunos pasajes de Jesucristo que es en nuestro juez y va a ser nuestro salvador. Por ejemplo, en la parábola que vimos del buen samaritano el buen samaritano, de hecho, el escriba se le acerca a Jesucristo preguntando por qué la vida eterna. Resume todas esas leyes que habían más de 600 preceptos mosaicos en amar a Dios y amar al prójimo. Ahora, Jesucristo le pone también, responde con esa misma forma, como era los rabinos de aquel entonces, con una enseñanza. Y mire bien, primero pone a un sacerdote que había tenido mucha fe y esperaría también la salvación. También a un levita que también hacía cargo de la tribu que fue consagrada al servicio y se encargaban también de muchas funciones en el templo. Pero llega el samaritano que era rechazado, que no era aceptado por los judíos, que era ya visto como un pagano, que ni siquiera podía uno ir por caminos de gentiles y samaritanos, pero dice Jesucristo al último, ¿cuál de los tres fue justificado? Porque nuestro hermano hace mucha énfasis con el tema de la justificación. ¿Cuál fue justificado en relación a la pregunta del escriba, que era vida eterna? Y el mismo escriba dice, el que obró bien con el otro. ¿Y qué le dice Jesucristo? Haz tú y haz lo mismo. ¿Haz tú y haz lo mismo en qué? ¿En señal de qué? De la pregunta inicial que le estaba haciendo, que era vida eterna. O sea, ahí vemos que también la justificación era solamente por obras, que era en este caso el segundo precepto, que era amar al prójimo como a sí mismo. Ahora, también en el relato del rico Pulón y el pobre Lázaro, vuelvo a repetir, sea una parábola o sea un hecho real, lo interesante es la enseñanza. Y este es el único pasaje, no sé si hay otro, me gustaría que nuestro hermano que conoce tanto de Biblia me lo dijera, donde se habla más claramente en palabras de Jesucristo o incluso en palabras del apóstol Pablo, el caso de una persona que se condenó y otra que estaba en el seno de Abraham esperando la redención. Y el que se condenó, nuestro amigo dijo la mitad, dijo que se condenó porque era muy rico. No, se condenó fue por falta de obras, se condenó porque veía al otro que estaba miserablemente muriéndose a la puerta de la entrada de su casa mientras el otro está en un banquete. Es muy clara la explicación y por eso fue por ese amor propio que tenía él y no desprenderse de sus riquezas en favor del otro. No nos dice que no tuviera fe, porque de hecho, inclusive como le dice a Abraham, padre, o sea que sí tenía fe en reconocer que Abraham era el padre de la fe, como se dice también en la carta a los hebreos. Pero lo que le llevó a su condenación eterna no fue porque no tuviera fe, porque no conociera las leyes del judaísmo. Lo que le llevó a su condenación eterna fue precisamente ese egoísmo, esa falta de amor ágape en beneficio del otro. Y de hecho le dice que interceda por sus otros hermanos que están en la misma situación y el mismo que dice Abraham, tienen la ley de los profetas. La ley de los profetas en cuanto a qué? En cuanto a que me va a salvar por la fe o en cuanto me va a salvar por las obras. En este caso, de una manera muy clara y concreta, aquí es una perdición por falta de fe en relación al amor al prójimo. Pero vamos también otra vez con lo que nos dice Jesucristo. Vamos a mirar a ver en esa misma relación de teología bíblica, de paralelismo bíblico, vamos a mirar a ver lo que nos dice el libro, el Evangelio de Marcos en el capítulo 9, versículo 41, ya esta vez de esta Biblia católica, que es la Biblia latinoamericana de Jerusalén, edición de Screde Brower. Dice también Jesucristo en este Evangelio sinótico, capítulo 9, versículo 41, dice, caridad con los discípulos, dice, todo aquel que le dé de beber un vaso de agua por el hecho de que no son, de que son de Cristo, o sea, que son de las ovejas de Cristo, les aseguro que no perderá su recompensa. Ahora, aquí nos está diciendo si tenemos fe o no, nos está diciendo que los que son verdaderamente discípulos de Jesucristo, aún el caso de dar un vaso de agua,
como lo hizo el buen samaritano, en ese caso, lavar sus heridas, atenderlo, pagar en una hospedería porque pudiera recuperarse y después volver si había faltado algo. Eso fue lo que lo justificó, que el mismo Jesucristo le dice al escriba que de pronto tendría mucha fe, pero de tal vez una fe muy egoísta, sin el amor al prójimo, como él mismo lo había dado a entender. Y aquí Jesucristo nos dice, no, aún un vaso de agua no quedará sin recompensa. Ahora, ¿recompensa qué? ¿Recompensa terrenal o recompensa eterna? Si vamos a ver lo que ya nuestro algo, porque también él hacía mucha alusión al único discurso escatológico que encontramos en Mateo 24, 25, los mismos biblistas lo han podido descifrar, y paralelismo también a veces en Marcos o en Lucas, no hay otro discurso, o sea, otra sentencia de Jesucristo donde hable más clara, más específicamente de lo que va a ser el juicio final, que evidentemente está en Mateo 25, 34 y 36, que nuestro amigo, pues, Daniel Córdoba hacía alusión, pero pues él trataba de darle su matiz, pues, evangélico. Y él decía, porque puse cuidado, en la primera exposición decía que sí, que los que están acá se iban a salvar porque obedecieron. ¿Obedecieron qué? ¿Obedecieron cuál mandato? ¿El de tener fe o el de tener fe y más bien obras? Porque aquí lo que me da la palabra de Dios es que va a ser un juicio de amor en relación al prójimo, como decía San Juan de la Cruz. Al final de nuestras vidas seremos examinados en el amor. De hecho, nuestro amigo también habla del amor, de ese amor ágape, un amor que es generoso, un amor que es entrega al otro, no es un amor egoísta, no es un amor propio, es un amor que es en servicio del prójimo, porque el prójimo es también el mismo Jesucristo. Y aquí mismo Jesucristo nos lo dice, y es casi la misma idea que te encontramos en Marcos 9:41. No lo voy a leer todo, pero de todas maneras es muy clara la idea central. Solamente voy a hacer los versículos del 34 al 36, donde dice, entonces dirá el rey, porque Jesucristo también es rey, pastor, y también es la piedra angular a los de su derecha. Rey en relación al reino, porque Jesucristo mismo lo dijo, mi reino no es de este mundo. Advenian reium tuum, o sea, el reino de Jesucristo es el reino de los cielos, en contraposición a los judíos que esperan un reino mesiánico en la tierra. No, Jesucristo es un reino universal, es un reino para todos. Ahora, ¿cómo se gana ese reino? Dice, vengan y mire cómo lo dice, benditos, o sea, que tienen la bendición, que tienen el beneplácito de quién, de mi Padre, porque Jesucristo hace la voluntad del Padre, reciban como herencia que el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, un reino eterno que se va a gozar por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque tuve mucha fe, porque conocía la ley, porque me justifico solamente en Jesucristo como mi Salvador. No. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me dieron de comer. Y mire bien lo que dice seguidamente, estamos hablando del versículo 36. Lo mismo que veíamos también, aquí está, de Marcos 9:41, porque tuve sed y me dieron de beber. Y el mismo Jesucristo dice que tenían recompensa. ¿Cuál era la recompensa? Aquí nos dice, una recompensa eterna. Era forastero y me acogieron, lo mismo el buen samaritano, a pesar de que había rivalidades entre los unos y los otros. De hecho, el mismo escriba no fue capaz de decir el samaritano, no, el que lo acogió, ¿no? Porque no podía perder ese orgullo de ser un escriba, decir que el que había hecho la voluntad no era ni el sacerdote ni el levita, sino un extranjero que era odiados los unos por los otros. Estaba desnudo, que esta también es la relación que también nuestro hermano habla del apóstol Santiago en su primera epístola, y me vistieron enfermo y me visitaron en la cárcel y acudieron a mí. Y vi que en la segunda intervención nuestro hermano Daniel también hizo alusión a este texto, pero me pareció que hizo casi con todo respeto una especie de cantinflas porque no le entendí muy bien la idea, que entonces que fe sí, que obras y que lo uno me lleva al otro. No, aquí sí yo veo este texto que es solamente de orden cristológico y que está apoyado también, como veíamos en otra cita bíblica de Marcos 9:41, y también en la parábola, así quiera llamarlo, Enrique Pulón y el pobre Lázaro, y también en la parábola del buen samaritano. Aquí lo que nos está hablando es que mi recompensa va a ser, por sobre todas las cosas, es por la obra, por una obra de amor, por una obra de generosidad, por una obra de entrega a los demás, superior a la misma doctrina de Pablo, porque vuelvo a repetir, el que me va a juzgar a mí no es Pablo, el que me va a juzgar a mí es Jesucristo, que está por encima de todos. Él mismo decía que Jesucristo es mayor que cualquiera y que todo lo que él había recibido, lo había recibido es por revelación divina. Ahora, veamos a ver también, porque esta es la última parte que quiero también tener en cuenta, si en todas las epístolas también, porque nuestro amigo Daniel hacía mención a la carta a los romanos, hacía mención a la carta de los hebreos, inclusive ahora que tengo tiempo, cuando él hizo la cita bíblica de Romanos 4,
pero él no leyó todo el contexto. El contexto es muy interesante, haciendo alusión a la fe de Abraham. Dice en el versículo 1, porque cuando uno tiene una idea, la perícopa tiene que mirar los versículos anteriores y los versículos posteriores. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Hasta ahí leyó él, ¿no? Porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, mire bien lo que dice en el versículo 5, más el que no obra, si no cree en aquel que justifica limpio, o sea, al que no tiene el beneplácito de Dios, su fe le es contada por justicia, como también David de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonables. O sea, hay que mirar todo ese mismo contexto para no sacar exegéticamente una idea bíblica. Pero ¿será que el apóstol Pablo en todas sus epístolas solo hace mención que lo más importante es la fe de una manera unánime, clara y concisa? No es así. Si vamos a mirar a ver en el capítulo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo del 8 al 10, vamos a ver un episodio que tiene que ver directamente con el ministerio del apóstol Pablo, el apóstol de la resurrección, el apóstol a las naciones, el apóstol a los gentiles. Dice capítulo 14, versículos del 8 al día de la curación de un tullido, en Listra estaba sentado un hombre tullido de pie, cojo de nacimiento y que nunca había andado. Este escuchó a Pablo que hablaba. Pablo fijó su mirada y viendo que tenía fe, ¿para qué? Fe solamente para salvación. No, sigue con tu tullido, con tu enfermedad. No te preocupes que si tienes fe solamente vas a obtener la vida eterna. No, aquí mismo Pablo fijó su mirada y viendo que tenía fe, ¿para qué? Para curarlo. Le dijo con fuerte voz, ponte derecho sobre tus pies, y él se levantó de un salto y se puso a caminar. Lo mismo que vemos inicialmente, la fe del centurión romano en beneficio de su criado, la fe de una cananea sirofenicia en relación a su hija, la fe de Bartimeo el ciego, la fe también del samaritano que fue justificado por el mismo Jesucristo, en contraposición al rico Epulón, que se llegó a la condenación eterna no por falta de fe, sino por falta de obras. Lo que Jesucristo nos dice también, de que un vaso de agua no quedará sin recompensa, y el mismo también apóstol Pablo cuando habla de fe, y eso también lo decía nuestro amigo y hermano Daniel, o sea, no se puede decir que todas las veces que Pablo habla de fe son solamente en salvación eterna. Pero vamos a ver otros pasajes donde Pablo habla también sobre la fe, en comparación a lo que a otras virtudes, que es conocido también para nosotros como las virtudes teologales. Vamos a hacerlo también de esta que estamos haciendo con esta Biblia de estudio de Jerusalén, edición de Schlesinger. Dice también en la carta a los Corintios también, acordemos que las cartas magnas de Pablo son carta a los romanos, de la cual se hace mucha alusión de la justificación de la fe, primera y segunda de Corintios, y la carta también a los Gálatas, son también pues como por así decirlo el compendio de lo que es la doctrina paulina, sin descartar las otras, pero son las más extensas y son las que tienen pues mayor enseñanza. En la carta, en la primera de los Corintios, en el capítulo 13, versículo 13, dice también jerarquía entre los carismas y el himno de caridad. Dice también en el versículo 13, cuando habla pues de todo el discurso anterior, dice, ahora subsiste, ahora en el presente, pero acordemos que el ambiente de lo que está hablando es en comparación a la parucía, en comparación a la segunda venida de Jesucristo, porque dice que todo va a pasar, pero ¿qué va a subsistir? ¿Qué va a pasar? Todo pasa. ¿Qué es lo único que queda y que nos va a ser como ese garante, como ese sello que va a ser en el cristiano, lo que realmente lo va a unir a Jesucristo en visión de la vida eterna? Dice, ahora subsiste la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres son importantes, pero la mayor de todas es ¿cuál? ¿La fe? No, la mayor de todas es la caridad. El mismo Pablo responde a nuestros hermanos evangélicos, y aquí yo he visto que a veces algunos teólogos y biblistas evangélicos empiezan a hacer unas maromas, no, y empiezan aquí el mismo apóstol Pablo dice, él no dice que la fe no sea importante, pero ¿cuál de las tres es más importante? De las tres, la más importante es la caridad, y no solamente eso, porque si vamos a ver
paralelismo bíblico con la otra cita bíblica que aparece ahí. Primera de Tesalonicenses 1:3 también vemos otra idea también del apóstol Pablo en esa misma relación que estamos hablando. En Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3 dice, tenemos presente ante nuestro Dios y Padre el obrar de su fe, trabajo difícil en la caridad y la tenacidad de la esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Otra vez menciona lo mismo, la caridad, el amor y la fe, pero más claramente nos dice también el apóstol Pablo que aunque la fe es importante, aunque nos podemos justificar por la fe, al final la que va a tener mayor preponderancia es la caridad. En otras versiones también aparece, como decía nuestro amigo Daniel, el amor. El amor ágape, y si usted ve la definición en el griego koine, es un amor de entrega, generoso, amor de servicio, amor de compartir, que era lo que hacían los primeros cristianos, un amor ágape, porque tenían todo en común, repartían sus bienes y no había ninguna necesidad. Ese es el mismo contexto, desde la misma morfología, desde la misma gramática y desde la misma sintaxis. Pero no es la única, referencia que podemos hablar de Pablo, porque estas citas bíblicas a veces nuestros hermanos evangélicos no la tienen en cuenta cuando solamente traen su premisa de lo que es la fe. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, verso del 22 al 23, donde vamos a hablar de los frutos del Espíritu Santo, vamos a hacer con esta que es una Biblia latinoamericana, también es una Biblia católica con sus respectivas pues imprimatur. Dice también la palabra de Dios en primera en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 sobre los frutos del Espíritu Santo. En contraposición a los frutos de la carne, que también nuestro hermano hacía mucha relación. Dice, en cambio los frutos del Espíritu, el Espíritu Santo, el que nos conduce, ¿no? El Espíritu, la verdad. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? La fe. No. El primero de todas es ¿cuál? La caridad. Sigue la alegría, la paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condena ninguna ley, o sea, ninguna ley, ni humana ni la ley mosaica, son cosas que sobrepasan porque tiene la ley del amor, la ley del Espíritu. Y mire bien que aquí el apóstol Pablo no menciona para nada la fe y pone en primer lugar lo que es la caridad. Y más aún, si vamos a mirar a ver de un discurso que también una sentencia de Pablo sobre lo que va a ser el juicio final. Veamos a ver lo que nos dice en 1 Corintios capítulo 5, versículo 10 también. Vamos a mirar a ver qué es lo que nos dice el apóstol Pablo sobre lo que es importante para el cristiano, ya en lo que es en relación a la vida eterna. 1 Corintios capítulo 5, versículo 10, dice así la palabra de Dios en esta versión latinoamericana, dice, pues todos hemos de compadecer ante el tribunal de Cristo. La misma idea exegética que veíamos también de Mateo capítulo 25, número 34 y 36, ¿no? Porque el apóstol Pablo no puede desligarse de lo que él recibió, como dice al principio de la carta a los Gálatas, por revelación divina. Y vamos a mirar, a ver, en miras de la vida eterna, ¿qué va a ser lo más importante? Ya de Pablo, no es Santiago, porque muchas veces es la contraposición, no, en el mismo Pablo, vuelvo a repetir, pues todos hemos de compadecer ante el tribunal de Cristo, o sea, en la parucía, en la segunda venida de Jesucristo, escatológicamente hablando, para recibir cada uno lo que ha merecido en vida presente. ¿Y qué es? Fe, no, por sus obras, sean buenas o malas. Ese es el juicio final que hasta el mismo apóstol Pablo pone él por escrito en su carta a los Corintios. Aunque la fe nos justifica, al final, ¿qué va a ser lo más importante? Repito, pues todos hemos de compadecer ante el tribunal de Cristo, el único tribunal, el que está por encima de todos nosotros, el mismo de la parábola del buen samaritano, el mismo la parábola del rico de Pulón y el pobre Lázaro, el mismo que hizo su discurso escatológico sobre el rey que separará a las ovejas de las cabras, para recibir cada uno lo que ha merecido en vida presente, ya al final de los tiempos, por obras sean buenas o sean malas. Y esa misma idea también la encontramos, perdón, aquí estaba también, esa misma idea también la encontramos en la carta a los Efesios, capítulo 6, verso 8, también dice el apóstol Pablo en esta que es una carta o una epístola netamente eclesiológica, Efesios capítulo 6, versículo 8, dice también la palabra de Dios, sabiendo que el Señor retribuirá, ¿cuál Señor? El Señor Jesucristo, a cada uno según el bien que haya hecho, sea siervo o sea libre, sea siervo, sea libre, sea rico, sea pobre,
porque nuestro hermano hacía mucha mención en los ricos, aún a los ricos también se les exigirá un amor ágape, un amor con obras, un amor generoso, un amor de entrega, un amor que tiene que mostrarse y no solamente justificarnos solamente por la fe y creer que eso solamente nos va a llevar a la vida eterna, porque lo demostramos aquí con la palabra de Dios, tanto en las mismas enseñanzas de los evangelios como en las mismas cartas paulinas, como es más importante en las tres virtudes teologales, la caridad, y en los frutos del Espíritu Santo también, en primer lugar, la caridad. Bien, entonces con eso termino este tiempo que era de refutación y refuerzo, y vamos entonces a tener también 5 minutos de conclusión de una idea general que va a tener en este momento nuestro amigo Carlos Córdoba. En este momento tenemos 37 personas que están conectadas. Gracias por estar acá. Si quieren, denles un me gusta, compártanos, suscríbanse a este canal Teología Urbas, compártanos en las diferentes plataformas. Y también, Carlos, si quieres, puedes anunciar también tu canal, porque también va a ser retransmitido a tu canal. Bien, puedas, si quieres, antes de empezar, para que digas también cuál es el nombre de tu canal. Sí, este debate va a ser subido o retransmitido en el canal Apologética Pentecostal, ya sea ahorita más tarde o mañana tal vez, o el domingo, que es lo más probable. Bien, Apologética Pentecostal es el canal de nuestro hermano Daniel, nuestro hermano Carlos Córdoba, para que también Carlos. se suscriban ahí, también vean también todos los debates que ha tenido unos debates también muy interesantes, sobre todo con la apologista Betty Valenzuela, que me han parecido muy interesantes. Resalto también de nuestro hermano también esa misma educación, ese mismo respeto y también pues ese apasionamiento por la palabra de Dios. Bueno, sin más preámbulos, entonces para que él también haga su conclusión. Voy a mostrar el cronómetro, voy a apagar mi cámara para no tener ningún problema de conexión y tú me dirás cuándo quieres empezar. Ok, ya. Muy bien. Primeramente, hermano, hasta yo dije que el mayor de todo es el amor. ¿Pero por qué? Porque Dios es amor, y aún así me fui a Primera de Juan capítulo 4 versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Y quiénes son los que nacen de Dios? Los que han creído. Y los que han creído, los que han tenido esa fe, ¿qué? Han recibido ese amor de Dios. El amor de Dios está en ellos. Lo que yo dije respecto a la parábola de Lázaro y el rico, lo dije de esta manera, que, que el Señor lo que nos quiere decir allí es que difícilmente un rico entrará al reino de los cielos. La palabra de Dios dice eso, que difícilmente un rico va a entrar al reino de los cielos. Ahora me voy a ir a lo del samaritano. Cuando Jesús le dijo al escriba, ve tú y haz lo mismo, ¿por qué el Señor le dijo eso? Para que, para que pusiera, para que lo hiciera, porque por obediencia a quién? A Dios, a él, a lo que él estaba diciendo. ¿Qué era lo que iba a hacer él? Iba a obedecer lo que Jesús le dijo, y como yo dije desde un principio, que el concepto de fe es obediencia, seguridad, creer, confianza. ¿Ok? Ah, otra cosa, es cierto, todos vamos a comparecer al tribunal de Cristo, ¿sí? Y que seremos cada uno juzgados según nuestras obras. Pero ¿qué fue lo que dije también? Que por la fe, que por las obras se van a recibir recompensa, más por la fe se va a recibir qué, o se recibe qué, la justificación de nuestra vida, de nuestras almas. Dice la palabra, dice el hermano Guido Rojas mmm, que lo que va a subsistir al último es el amor. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la fe va a tener un fin, el cual va a ser la salvación de las almas de cada uno de nosotros, de cada uno de los que hemos creído. ¿En quién? En Cristo Jesús. Él también dijo que en ninguna parte de la Biblia ni teológicamente existe la sola fe. Vamos a irnos a la Biblia de Jerusalén, la versión 1976, Gálatas capítulo 2, verso 16. Conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino solo por la fe. Solo por la fe. Vemos claramente que ahí está la sola fe o solo fe. Aún. Vámonos también, ¿verdad?
a otros, a otros documentos que aquí tengo y otros datos muy importantes que vamos a ver, en el cual incluso algunas versiones católicas del Nuevo Testamento también traducen Romanos 3:28, como lo hizo Lutero, la Biblia de Nuremberg de 1483, la Biblia de italiana de Ginebra de 1476 y de Venecia de 1538 dice, por fe sola. Vemos claramente que tanto la Biblia de Jerusalén como estas Biblias que mencioné aquí, mencionan la sola fe. El hermano Guido Rojas entonces él está en contra de la palabra de Dios, porque él no cree en lo que dice este párrafo, ya que él mismo dijo, este verso, perdón, ya que él mismo dijo que en ninguna parte dice sola fe, y aquí se lo hemos mostrado. Aquí se le ha mostrado de que el hombre es justificado solo por la fe. Gálatas 2:16, Biblia Jerusalén 1976. Lo que yo dije respecto a Mateo 25 es que el Señor separa las ovejas de las cabras. Dame, tuve sed, me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer. ¿Por qué? Porque esas personas que hicieron tales obras vivieron en obediencia con Dios. Repito nuevamente, la fe es obediencia. Las otras personas no vivieron en obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque muchos hoy en día llevan doble ánimo. Hoy en día su fe está muerta. ¿En el qué sentido? Ah, creo en Dios, pero no obedecen. O, sí, creo en Dios, pero ¿qué pasa? Que no tienen una fe verdadera en Jesucristo. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta nosotros. Vivir en obediencia con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que el que cree, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Adelante, hermano, continúe. Bien, gracias. Vamos entonces, permítame una parar y reiniciar. Vamos entonces a estos 5 minutos de conclusión eh, que me corresponden a mí para ya cerrar este interesante diálogo, debate que hemos tenido con nuestro hermano Carlos Córdoba desde México. Bueno, entonces vamos a iniciar. Bueno, vamos a ver, vamos a responder lo que él dice de lo de las Biblias. Bueno, son solamente formas de traducir, porque por ejemplo en Romanos 3:28 de esta Biblia, que es una Biblia de estudio radio, que es de la Biblia Valera del 60, que es la más de mayor audiencia en el mundo evangélico, dice: concluimos no sino por la ley de la fe, dice, perdón, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. O sea, aquí el término sola no aparece. O sea, en esta edición, pues, como vuelvo a repetir, que es de la de mayor credibilidad del mundo protestante y de mayor edición, y de las mayores Biblias de estudio que yo tengo, que es la Biblia de estudio Holman, la Biblia de estudio Riley, la Biblia de estudio arqueológica, tras las huellas del Mesías, todas esas Biblias de estudio, por lo general, son de la Reina Valera del año de 1960. Incluso lo que él me decía de lo de la Biblia de Jerusalén del año 1979, bueno, yo tengo esta, que es la Biblia latinoamericana, que es mucho más actualizada. Esta es pues ya más de, esta ya es del año 2017, y vamos a mirar el texto que nos decía a ver si lo apunté por acá, de Gálatas 2:16. Dice Gálatas 2:16 en esta Biblia Jerusalén, de la misma editorial de Screver Robert, dice, haciendo alusión al Evangelio de Pablo: consciente de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos creído en Jesucristo a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo, perdón, y no por las obras de la ley. Pues por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí no aparece el término sola, por lo menos en esta que es la Biblia de Jerusalén latinoamericana, o sea, actualizada. De pronto en la del 79 sí, pero ya en esta que ya es una edición más reciente no aparece el término sola. Y si así hubiera,
tendríamos que irnos a qué originales, a cuál otro, porque de todas maneras en esta versión no encuentro. Yo quiero simplemente concluir porque aquí no se trata de quién gane ni nada, no, simplemente se trata de un compartir. Creo que en la exposición que yo di, me parece que también resalté cuando se tiene que ver, por ejemplo, con el juicio final, lo que dice nuestro hermano también sobre Carlos Córdoba sobre los ricos. Sí, pero pues, a los ricos es precisamente por eso, porque la riqueza, que puede ser un privilegio que hayan tenido, la utilizan solamente en beneficio propio, no lo utilizan en beneficio de los demás, que eso puede también llevarlo a lo que puede ser la vida eterna. Y que eso lo vemos también en el discurso católico, cuando Jesucristo dice, venid benditos de mi Padre, Él no dice solamente los pobres o solamente los de clase media, Él dice todos, vengan, ¿por qué? Y lo da en un término general. O sea, aquí no nos está diciendo si son solamente los que son pobres o si son solamente los que tienen medios recursos. No, aún los ricos se pueden salvar, aún los ricos también, a ellos también. Pero, como decía el apóstol Pablo, el problema es que el amor al dinero es también el fruto por el cual se pueden alejar de Dios. El mismo Agustín de Hipona decía, el amor es el estiércol de Satanás, pero no solamente por el solo hecho de que, de la misión, de la codicia, pero no quiere decir que un rico también, utilizando sus beneficios, utilizando también lo que era la comunidad de fieles en Jerusalén, como hizo Bernabé, que con lo que vendió una propiedad que tenía, se da a entender que era una persona rica, tenía una finca y que puso él, ese dinero lo puso a los pies de los apóstoles, en contraposición a este matrimonio también, que dice también de Zafira y su esposo, que realmente quieran quedarse con parte de ese dinero y le mintieron al Espíritu Santo. Entonces volvemos a repetir, el problema no es la riqueza, el problema es la forma como usted puede hacer uso de esa riqueza. Y por eso es que dimos esos ejemplos. Queda también lo que decíamos también de de 1 Corintios 13:13, donde el apóstol habla de que las tres virtudes, la más importante es el amor o la caridad, de que también en los frutos del Espíritu Santo pone en primer lugar la caridad, y también los discursos escatológicos, donde también veíamos de Pablo, donde también decía que ante el tribunal de Cristo vamos a ser juzgados por las obras o por el bien o el mal que hayamos hecho aquí en la tierra, pero que se heredera en la Jerusalén celestial. Bueno, con eso también concluyo. Creo que lo más importante es saber lo que dijo Jesucristo, ni siquiera un vaso de agua que hará sin recompensa. El que es mi discípulo, además de tener fe, además de tener gracia, además de cumplimiento de los mandamientos, además de que creer que Jesucristo es nuestro Salvador, es también demostrar ese amor en beneficio de los demás. Gracias, bendiciones, y con eso también ya termino este tiempo y vamos a tener entonces un minuto de despedida, gracias a las 34 personas que están en este momento conectadas. Bueno, casi todos son los mismos que están acá. Bendiciones para todos, a los católicos y los evangélicos. Como les digo, es un video público, está aquí en esta plataforma Teología Ordaz. Nuestro hermano Carlos Córdoba también tiene los derechos para poderlo retransmitir, y también todos ustedes. Yo, por mi parte, me despido, un abrazo fraterno a la región. Ahorita me vuelves a repetir, Hermosillas, creo que se llama, en la región de México, de nuestro amigo Carlos Córdoba, y a todos ustedes también bendiciones. Quedamos en el amor, en la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y también le damos un minuto de despedida a Carlos Córdoba. Adelante, hermano. Amén. No, pues muchas gracias, ¿verdad, hermano? Por ese tiempo, la verdad, un tiempo muy agradable, muy respetuoso. No como otras ocasiones que a veces se suben los ánimos y nos comenzamos a atacar y pues con eso no arreglamos nada. Dios les bendiga grandemente, Dios bendiga su entrada, sus salidas, Dios bendiga sus alimentos, Dios nos siga guardando esta pandemia, ¿verdad? Que está ahorita, no, aquí ha empeorado mucho. Se han muerto muchos conocidos de nosotros, la esposa de un pastor que yo conocí desde niño, se murió del COVID. Y pues un abrazo para todos. Sí, de hecho soy Carlos Córdoba de la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. De aquí soy yo, la pura capital del sol, porque las temperaturas suben a veces hasta 50 grados, 45, y un calorón bien fuerte que hace. Bueno, pues muchas gracias, y muchas gracias, hermano Guido, por este tiempo, la verdad.
Bien, gracias a ti y te mando un saludo extensivo y esperamos entonces volvernos a ver en otra oportunidad y como siempre, como les decía, lo más importante es el amor de Jesús. Eso lo es la distinción de un católico, un evangélico, de cualquier cristiano, es simplemente ver a Jesucristo como nuestro hermano mayor y seguir en este camino, sobre todo consignado en su santa palabra. Bendiciones para todos y que tengan todos una feliz noche. Gracias por estar acá.